Saludo República Dominicana, saludo al mundo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en todas partes donde estén los dominicanos. Estamos en la cirugía de la verdad. Hoy vamos a conocer los casos de corrupción en la República Dominicana, porque se está discutiendo de déficit fiscal, se está discutiendo todos los temas que están relacionados con la falta de dinero por parte del gobierno para terminar obras, para hacer cosas, para seguir con la política de subsidio. Y entonces hay un endeudamiento sistemático que se está cuestionando en toda la República Dominicana, y vamos a comenzar a desglosar los casos uno por uno de corrupción, que fue la narrativa, valga decir, fue la narrativa de campaña de ese partido oficialista en su momento para ascender a lo que es la primera magistratura o al gobierno. Ahí tenemos nosotros el caso del Intran, que es el caso donde están implicados Jochi Gómez, que ha estado históricamente ligado al tema del espionaje, y está Hugo Veras, que es muy relacionado con una familia en la República Dominicana, que ha estado ligada, valga decir, a los hechos sociales más importantes de nuestra época moderna, porque son descendientes directos de Freddy Vera Goico, de todos los Goicos que han sido personas responsables en esta sociedad. El otro caso que vamos a ver es el caso del CUSET, es el caso de Adán Cáceres, que es el Cuerpo de Seguridad Presidencial. Y por otra parte también vamos a ver el caso de corrupción Antipulpo, implicado por Alexis Medina, que hace 10 meses que ya ahí se dictó orden o se dio sentencia final, porque el proceso penal tiene una serie de pasos sistemáticos que se tienen que agotar, y le damos la bienvenida a ese estelar compañero José Checo Esteve. Saludos, Aquiles, a los amigos también de la cirugía de la verdad. Un abrazo para todos ustedes y gracias por el apoyo. Mira, qué bien que tú abordes y que podamos aportar ideas y sobre todo conceptos acerca de este flagelo que es la corrupción, que desde el mismo momento en que pisó Colón aquí, es decir, en la época de la conquista, ese flagelo se ha instalado y se ha vuelto endémico en República Dominicana. Es una de las causas, y no probables, sino endémicas, que determina el estado de atraso, de que no hayamos podido salir de un país tercermundista y enrolarnos inmediatamente en lo que es un país desarrollado. La corrupción se lleva realmente entre sus garras la comida del país, se lleva la medicina, se lleva las carreteras, se lleva la medicina de los hospitales, y ha hecho de este país realmente una desgracia. Ha estado circulando gobierno tras gobierno, y como bien tú decías, este PRM que nos gobierna levantó la bandera de la moralidad, pero estos casos demuestran realmente que no hay gente santa y que la corrupción estuvo ayer, estuvo hoy y parece que estará mañana entre nosotros. Veremos el caso Calamar, una red de corrupción administrativa desmantelada por el Ministerio Público Dominicano, que habría desfalcado al Estado por más de 19 mil millones de pesos dominicanos. Ahí está implicado Donald Guerrero, ahí ha estado implicado el señor Gonzalo Castillo, que fue descargado recientemente, y también estuvo José Ramón Peralta, de la provincia de La Vega, que fue descargado en el conocimiento de las pruebas en la primera fase del proceso penal. También vamos a ver el caso Medusa, que es un monumento. Se te quedó Ángel Loco. Y se quedó Ángel Loco, ahí hay muchísima gente implicada. Sí. El caso Medusa es un monumental proceso judicial por corrupción administrativa destapado en 2021, cuyo principal imputado es el ex procurador general de la República, Jean Alain García Rodríguez, quien ocupó el cargo durante el segundo mandato del expresidente Danilo Medina. Ahí está el grupo, las partes que participan o están involucrados en ese caso. Pero de inmediato vamos a comenzar con el caso Calamar. Ese caso de Calamar
Es el contrato que está siendo cuestionado, un contrato que trataba de llevar a cabo, poner semáforo en todo lo que es la capital de la República y el país, diría yo, porque cuando se hace un contrato de esa dimensión, eso lleva a Jochi Gómez, miren, Jochi Gómez y a Hugo Veras a confabularse y otorgó supuestamente de manera fraudulenta un contrato a una empresa que se llama Transcor Latam, vinculada a Jochi Gómez Canaán, por un valor superior a los 1.300 millones de dólares o de pesos, para la modernización, ampliación y gestión del sistema de control de tráfico y red de semáforos del Gran Santo Domingo en la República Dominicana. Ese caso que se está debatiendo en esta semana y que la jueza Nivar manda a ambos a un juicio de fondo. Cuando te mandan a un juicio de fondo, a ti la explicación es simple: encontraron valía, mérito en las pruebas. Esa prueba, primero hay un proceso, en el proceso penal, una etapa, una parte en que el juez lo que hace es una valoración de la prueba, a ver si esa prueba, en ese caso, tienen el suficiente mérito como para ir al fondo de un proceso legal, ¿verdad que sí? Claro. Penal. Claro. Encontraron indicios coherentes, encontraron pruebas suficientes para enviar ya este juicio a fondo. La jueza fue la jueza Yanibel Rivas, que tomó esta decisión. ¿Y por qué surge este caso el caso Calamar, mejor conocido como el caso Intran? Bueno, porque... El caso Calamar es más fuerte todavía. Bueno, el caso Intran. Este caso, ciertamente, en Santo Domingo, en la gestión de este muchacho, Hugo Veras, al frente del Intran, los semáforos, la mayoría, no estaban bien coordinados. Eran semáforos que ya habían perdido su brillo, estaban la mayoría dañados, y se pensó en un gran plan de semaforización para el Gran Santo Domingo. Que fue el gobierno, ¿eh? El gobierno. Fue el gobierno, porque eso no estaba en el POA, en el plan operativo del Intran. El plan operativo es un documento que tú explicas cómo institución, la institución nuestra se propone o tiene los preventivos, que se llaman preventivos, el dinero acumulado para llevar a cabo determinadas acciones, determinados proyectos, determinadas obras, y eso nunca existía en el POA del Intran, pero el gobierno se planteó que era necesario llevar a cabo, por un asunto de emergencia, colocar semáforos en las principales esquinas, las principales calles de la ciudad de Santo Domingo. Pero no cualquier tipo de semáforos inteligentes, que en un momento dado el doctor Leonel Fernández dijo que con esos semáforos y las cámaras que tenían en todos los cruces importantes de la capital, se podía hacer, digamos, la definición de un rostro, se podía identificar las personas que pasaban por todas esas vías. Pero ellos fueron mucho más lejos, porque en el caso de Hugo Veras, que había sido recientemente, o mejor dicho, la posición anterior, era director de tránsito del ayuntamiento, trabajando con esta muchacha, la hija de Hipólito, Carolina Mejía, y el señor Jochi Gómez, que tenía un prontuario delictivo como espía, como hombre que vigilaba. Históricamente, esa familia ha estado vinculada a ese mundo oscuro de colocarte a ti cámara, de colocarte a ti micrófono, de colocarte a ti... Y hay chantaje. Cuestiones con la finalidad posterior de decirte, mira, yo tengo de ti tuyo un video a empresarios, a políticos, a figuras importantes de la República Dominicana que cayeron en la garra de ese señor. Entonces, ¿de qué se le acusa a ellos, José? Ellos lo acusan a Veras de facilitar la adjudicación del contrato, omitir procedimientos de licitación pública y permitir irregularidades que derivaron en delitos como desfalco, asociación de malhechores y falsedad de documentos y sabotaje. La jueza Nivar le excluyó el tema de terrorismo. Yo no sé si tú recuerdas que en determinado momento en la ciudad de Santo Domingo se produjo un apagón en el tránsito, claro, y todos los semáforos fueron hackeados, se apagaron todos al mismo tiempo, como para que se hiciera ver la necesidad de cambiar todos. De una amenaza del abogado de Jochi Gómez,
un bellaco que hay en la capital, un viejito que se la sabe todo como abogado, el Balcácer. Sí. Yo puedo con este aparatico pagar, y efectivamente, luego a la mañana siguiente hubo un apagón digital de todos los semáforos de la capital y duraron 3 días para corregirlo. Ahora, yo te digo, fue tan solo Transcor Latam, la empresa LTD que trajo al país Jochi Gómez, estaba de color, la empresa también de Jochi Gómez, y se dice que el contrato se dice no. Yo estoy afirmando que el señor director de compras y contrataciones dijo, cuando se dio el escándalo de los apagones, que él iba a anular ese contrato. 9 meses después el contrato estaba vigente y se estaban pasando dinero y haciendo los pagos correspondientes. Es decir, que ese contrato ha pecado no solamente el director de compras y contrataciones, no solamente el señor Veras, que es alguien asociado al PRM, como lo es Jochi Gómez a través de su papá. Es decir, ha sido algo turbio donde se habla, la acusación que hace Jochi Gómez es de que ese contrato de Intran estaba autorizado por el presidente Luis Abinader. ¿Quiénes son los implicados? Además de Vera y Jochi Gómez, el tribunal involucró a varios funcionarios del Intran, incluyendo áreas de tecnología y administración, y otras empresas como Auri están involucrados en eso. Todas las operaciones relacionadas con la seguridad del presidente fueron manejadas por este grupo, incluyendo los ascensos. Y oye este dato interesante, Jochi Gómez históricamente ha estado vinculado a acciones de espionaje y figuras de gran relieve en la sociedad dominicana, y la jueza, a pesar de tener pruebas, conocimiento concreto de esa realidad, le excluye el tema de terrorismo en ese expediente. La jueza Yaniver excluyó el tema de terrorismo a Jochi Gómez. Hugo Vera viene de una familia vinculada a las luchas sociales, participó dentro de los críticos del pasado gobierno en los temas de corrupción, pero inmediatamente llegó ahí, según se sabe, se vinculó con Jochi Gómez en conversaciones que fueron detectadas recientemente en WhatsApp antes de llegar a esa posición. Sí. Ya ellos venían con esa trama, José Checo. De manera que ahí está el caso Intran. La conclusión de ese caso es que la jueza finalmente concluyó de que se va a ir a juicio de fondo, y veremos si realmente se trata de que ese señor que se llama Jochi Gómez es inocente o no es, o es culpable, tal como espera la sociedad en la República Dominicana. Las veces que le han cantado a este dúo una medida de coerción en la cárcel han durado muy poca. La justicia ha sido realmente muy blanda con ellos, ha estado, si se quiere, con guantes de seda. Inclusive a Jochi Gómez, que está su judice sometido a este caso ya, ha viajado 6, 7, 8 veces a los Estados Unidos. No ha habido impedimento de salida para un hombre implicado en un caso de seguridad nacional, porque eso fue un atentado contra la seguridad nacional. Sin embargo, vean ustedes, pásenle cotejo a los días que han pasado esta pareja en la cárcel. La justicia ha estado turulata, la justicia ha estado realmente, si se quiere, indecisa de cómo actuar con estas personas que tienen ascendiente en la sociedad dominicana. Son dos, ¿cómo le llaman a estos tipos? Que son dos popis metidos en problemas, y por tanto lo han tratado, repito, con guantes de seda. No han estado presos, no han estado comiendo de cantina, no han pasado mala noche. Los juicios son realmente, o las sesiones judiciales son muy blandas para ellos, y se han burlado y le han dado un golpe letal a la seguridad nacional a través de apagar los semáforos y de mi bellaquería que ha cometido el señor Jochi Gómez. Tiene que recordar que ese señor que era Hugo Vera, fue secretario general en el ayuntamiento del Distrito Nacional y renunció. Él en determinado momento aspiraba
a ser el alcalde de Santo Domingo, y en esos aprestos de que aparece Carolina y esos acuerdos y esas tratativas que se dan, terminó siendo el secretario general del ayuntamiento, puesto del cual posteriormente renunció. Esa renuncia lo llevó entonces que el presidente lo considerara para ocupar una posición en el gobierno central, y ese es el caso que hoy se debate en justicia, y veremos próximamente si se condena a Jochi Gómez y a Hugo Veras por ese contrato de la empresa Latam. Otro caso de... Creo que tienen vista el 17, si no me equivoco. Si tienen vista el 17. De este mes, para ya hacerle la lectura de la acusación, todo ese proceso que se lleva en la justicia. Otro caso... Es el caso del CUSET, de Adán Cáceres, que es el cuerpo de seguridad presidencial, que está en la fase final. Estamos hablando, esta es la primera entrega que estamos haciendo de los casos de corrupción, pero estos son los 4 que están en lista de prontamente llegar a su final, y que de alguna manera frizaron la atención en la sociedad dominicana por ser los casos que influyeron en la decisión de los electores a la hora de ejercer el voto y hacer posible que el presidente Luis Abinader, con esa narrativa de anticorrupción, se llevara a cabo. Ahí tenemos la pantalla, el caso del CUSET. Ahí el actor principal es Adán Cáceres, que era el jefe del cuerpo de seguridad presidencial. Ahí también está incluido Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiú, Julio Camilo de los Santos, Raúl Alejandro Girón, Rosy Guzmán Sánchez. Toda esa persona a la cual se le acusa de asociación de malhechores, coalición de funcionarios y de falco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos y soborno y lavado de activos, tenían posiciones de primer orden en el gobierno de Danilo Medina, y donde ellos buscaban el dinero, que creaban una nómina falsa, una nómina que te decía: mira, José, te vamos a ascender, tú estás ahora mismo como teniente, te vamos a llevar a mayor, y ahí como mayor te va a salir un remanente. Ese remanente tú tienes que depositarlo porque a ti se te está haciendo la debida diligencia. Entonces, el general de la Fuerza Aérea y es director del Cuerpo Especializado de Turismo era Juan Carlos Torres Robiú, que tenía un apartamento alquilado en lo que es la parte turística de Samaná. Julio Camilo de los Santos Viola era general de la Fuerza Aérea. Ahí están los 4 A de Pi, los 4 ases, los 4 as de Pi de ese caso. También tenemos a Raúl Alejandro Grullón Jiménez, que era mayor del ejército, quien ha fungido como testigo clave y que fue el del actor. Hay un video de por ahí que el director ahorita nos podría ayudar, donde aparece Girón como del actor, explicando cómo esa trama en ese caso se desarrollaba y cómo ellos tenían un centro de nómina donde cada mes sacaban miles de pesos para ese grupo, esa asociación, y que finalmente fue desmantelada. Y también Rosy Sánchez, que era la pastora empresaria y que recibía 300,000 pesos por cada culto que se llevaba a cabo en el Palacio Nacional. Ese caso del CUSET finalmente ha llegado a la espera de una decisión de los jueces. Ya los jueces, José Checo, ya el juez lo que está escribiendo: ¿qué voy a hacer con este caso? ¿Qué voy a hacer yo con estos casos para este grupo que está ahí implicado, de los cuales hay pruebas concretas? Como decía el senador, que era Tavera Guzmán, decía que el partido de él, el partido oficialista, había perdido el norte, porque esos fueron los casos, Checo, con los cuales ellos hicieron conexión con el electorado para confundir al electorado, y por eso tienen tantas senadurías, por eso tienen tantas alcaldías, por eso tienen tantos distritos municipales. Prácticamente lo que ocurrió fue una barrida a nivel nacional a consecuencia de que la sociedad creyó esa narrativa que tenemos en pantalla. Yo solamente tengo una sola enmienda a lo que tú acabas de decir. Me parece que el caso de las senadurías, el caso de las diputaciones, de las alcaldías, tuvo mucho que ver con el narcotráfico. Por supuesto. Narcotráfico. Este fue un caso donde ese señor Adán Cáceres, director del CUSET,
que es el órgano palaciego que se encarga de la seguridad del presidente, ese Adán Cáceres, conjuntamente con el general Robiud, que tenía que ver con Politur, tenían una mafia de ascenso y de premios y de bonos que daban a la milicia, tanto en Politur como también en otras ramas de los estamentos militares del país. Lo de la pastora es porque la pastora y el señor Adán Cáceres tenían una relación. Entonces él, como que ella tenía como a su cargo la caja chica de Adán Cáceres. La caja chica. Pero no una caja chica que le permitía a ella hacer urbanizaciones en Santo Domingo. Oye, qué caja chica. Ella y su hijo. Ella y su hijo. Y ahí está entonces el caso de este hombre, ¿cómo se llama? El hombre que hizo una delación premiada ahí. Consígueme el caso del hombre que tiene que fue el que acabó con Dios, todo pero ahí ello. está, ese se llama Raúl Alejandro Girón Jiménez. Ahí está Girón, que fue el hombre del actor. Descalabró toda esta mafia dentro del CUSET, del Politur y de la Policía Nacional, donde estaban ascendiendo y vendiendo también posiciones de mando. O sea, tú quieres ser teniente, eso cuesta $1 millón y pico. Por ejemplo, el presidente va para Montecristi, la avanzada se iba allá 3 días antes. 10 millones, 12 millones de pesos. Se alojaba en el mejor hotel, se comían los mejores platos, bebían, venían ahí, óyeme, bien seteados, hacían las investigaciones y ponían el presupuesto que hicieran. Sí, o sea, un robo descarado, eso era en el gobierno de Danilo Medina, para que nadie se vaya a inventar. Se dice que este caso siguió adelante a pesar del cambio de gobierno, que siguió adelante hasta que operando, llegó. Operando, debe agregarle que eso es un vicio o un modo operandi del cuerpo presidencial del CUSE, porque es un modo operandi. Si yo no puedo desmantelarlo, eso es lo que dice, vamos a quitar esta mafia para que sustituirla por lo que vienen. Pero es una organización que tiene una hermenéutica que sigue rodando, sigue girando el engranaje, y aunque se cambió de gobierno, ellos siguieron adelante porque ya la maquinaria estaba aceitada, estaba en proceso. Entonces es una de las cosas más vergonzantes que hemos tenido. A la señora pastora le llamaron la pastora alegre porque andaba en unos vehículos de lujo, andaba con un caché, con un perfil. Esa señora, claro que ya luego que ella ha sido entró en una etapa de deterioro. Sí, se le ha visto coger peso, perder brillo, perdió el gobierno. Sí. Y entonces, pero son de los casos más sonados donde Girón, el país no tiene con qué pagarle a Girón todas esas delaciones. Y que tiene que cargar con eso toda su vida. Amenazado porque de muerte. Es el del actor. Ahora la pregunta es, ¿de qué se le acusa a esa red, a ese entramado, a ese corporativo de la red? Se le acusa de asociación de malhechores, se le acusa de coalición de funcionarios y de Falco, falsificación, se le acusa de estafa contra el Estado, se le acusa de falsificación de documentos y uso de documentos falsos, y se le acusa de soborno y lavado de activos. Ese caso prontamente se está tratando el tema en este canal para decir que ya está a punto de llegar a su final. No queda nada que debatir, y me gustaría que, si lo tenemos listo, pongamos un poco el video donde aparece Girón dando explicaciones de cómo operaba ese grupo. Mira, es una red 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que tenían que reportarse mensualmente, porque mensualmente era que se tiraba la nómina. Una nómina se tira mensualmente. ¿Tú entiendes? Y ellos la alteraban, le ponían, le quitaban, sobre todo le ponían, porque el asunto era ganar, ganar. Y en ese afán de lucro, y que deja también entrever que aquí no hay realmente ningún tipo de control en las instituciones públicas, porque un caso como este del CUSE
debe estar vigilado de cerca. Yo me pregunto. ¿Y quién vigila el cuerpo? Yo me pregunto. ¿Quién vigila el cuerpo de seguridad presidencial? ¿Cuál es el jefe inmediato? El presidente. Es difícil, sí. Es el presidente es difícil. de la República. O sea, sí. el que dirige el CUSET es un general. Mayor general. Que le rinde cuenta, que es supervisado, que está bajo la tutela del presidente directamente. Ni el ministro de las Fuerzas Armadas se puede meterse con él. Porque es que tiene demasiado poder. Es el hombre de confianza. ¿Y quién lo cuestiona a él en nómina cuando Ibi tiraba a punta de lápiz de carbón, ¿verdad? Con lápiz de carbón. Ponme a José Checo ahí con tanto. Esta operación de investigación, porque el presidente fue a Elías Piña, porque el presidente descendió a Pedernales, estuvo en Barahona, estuvo en esta provincia, en la famosa, ¿tú te acuerdas de la famosa visita sorpresa? Sí, claro. Antes de hacer una visita sorpresa. Una parafernalia. Pero antes de hacer una visita sorpresa, tenía que sacársele una moña a ese cuerpo de seguridad presidencial para que fuera a ese campo o a esa jurunela donde iba el presidente, supuestamente a derramar el gobierno y a movilizar los recursos del Estado. ¿Te acuerdas de la PPCAR? De la PPCAR. Una avanzada en España, en los mejores hoteles. Restaurantes. Con todo tipo relojes, de cosas. De todo tipo. Una cosa hasta con drogas. Hasta con drogas. Que se la llevan en bandejita. Y mujeres, vagabundas caras. En conclusión, o sea, en esos ámbitos cercanos al presidente, los militares que están cercanos al presidente hacen y deshacen. Y el presidente, por un asunto de seguridad propia, no fuñe mucho con ellos. No mira para ese lado. No mira para ese lado, porque el presidente tiene muchísimas cosas y no puede cuestionar a su gente que inmediato, a su entorno. No puede estar cuestionando todos los días, ni haciéndole caso a chisme, pero tampoco existe la posibilidad de que alguien vaya a contarle un chisme al presidente sobre Adán Cáceres o sobre el mayor general que tiene la responsabilidad de la custodia. ¿Quién se va a atrever? Entonces ahí existe eso. ¿Cuál es la conclusión? Que ese caso de Adán Cáceres, José, amigo televidente, está llegando al final y que está a la espera de sentencia. Ahora, una sentencia. Un caso, y déjame decirte que aquí hay un fallo en lo que es el Código Procesal Penal. En la mayoría de estos casos dura 4. Mira el caso de Jean Alain, que vamos para allá. Yo sé que vamos para allá. Jean Alain tiene 5 años el caso de él en proceso. No, entonces, porque la justicia dominicana es lenta, es costosa. Y tercero, lo que quiero decirte es que hay un fallo en el proceso, en el Código Procesal Penal. Usted no le puede permitir a una persona acusada que le meta 60 incidentes en un proceso. Te meten 80, 120 y los jueces no pueden parar eso. Entonces, porque estos casos tienen que durar 5 años en la justicia dominicana. Es algo que yo no entiendo. Con otra cosa que se abusó. Tiene autoridad para sin levantar sospecha, dejar de que no permitir que le hagan vagabundería en la sala del tribunal. El Código Penal con el cual ellos están siendo juzgados en los tribunales de la República Dominicana, ese Código Penal que establece 9 medidas de coerción. La primera es citación, es una obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. Eso no se cuestiona. Arresto, que es la privación de la libertad provisional, ya sea por flagrancia o mediante acto judicial. Y tercero, impedimento de salida. O sea, tú no puedes salir como pasó con Adán Cáceres, que iba supuestamente a una visita médica a Francia y de inmediatamente fue devuelto de lo que es el aeropuerto. Garantía económica, que es un depósito de dinero, valores o fianza de bienes para asegurar la comparecencia, que es el artículo 228. Hay que hacer presentación periódica, obligación de acudir ante el juez o la fiscalía en los días y horas que se fijen. Está la localizadores electrónicos, que es famoso grillete, ¿verdad?, que le colocaron a ellos, que es un uso de grillete o dispositivo de monitoreo. Y sometimiento de vigilancia, obligación de residir en un lugar específico y estar bajo el cuidado de una persona o institución determinada.
Y finalmente está lo que le llaman la prisión domiciliaria, que es la modalidad que se ha usado aquí en el código recientemente con todo este muchacho. La persona tenía rasgos, no se iba a ir para ninguna parte, sí, pero era una persona que era muy conocida, y entonces cumplimiento del arresto con en la propia residencia o en otro lugar bajo vigilancia, porque muchos tenían patología de enfermedades, tenían situaciones de diabetes. Párate ahí. Aquí no ha habido un solo encartado que luego que pese sobre él una acusación fuerte no se haya enfermado. Todo. Hay una escuela para eso. Entonces yo te digo, ¿cuántas garantías hay que darles a los encartados, a aquella gente que cometen delitos, crímenes económicos de corrupción contra la ciudadanía? Por eso es que aquí hay una escuela que tú ves que entra un político y luego entra el hijo, roba el papá, roba el hijo, roba el hermano, roba la querida, y así no podemos seguir. Los códigos de justicia de aquí son demasiado garantistas a favor de la corrupción y el despojo de las riquezas nacionales. Bueno, esto es una justicia lenta. ¿Tú sabes qué es lo que se dice aquí? Que justicia lenta es denegación de justicia. Correcto. Y está finalmente la prisión preventiva, que es la medida más gravosa, consiste en el encierro en un centro penitenciario mientras dure el proceso. Ahí se trató un tema en la República Dominicana que era el lawfare y la judicialización, la utilización de la política como mecanismo ¿para qué? De la justicia, como mecanismo político, como mecanismo mediático para disminuir, bajar la popularidad que tiene un determinado partido, una determinada figura, y entonces ahí aparece el penco, que era candidato presidencial. No ahí apareció el PLD en su propio local, que fueron atacados con bomba lacrimógena, porque se llegó a un momento de que se estaba judicializando la política dominicana. Esos casos, todos esos casos, si el pueblo dominicano lo recuerda, fueron utilizados, y se hablaba entonces de lawfare, se hablaba de eso, de lawfare en la República Dominicana, y hoy estamos luchando contra eso. Ahí no sabemos hasta qué punto le redituó en la palabra dividendos políticos a ese partido oficialista, le redituó dividendos políticos que le han permitido gobernar 2 años seguidos al partido oficialista, el PRM. Eso se está discutiendo en la sociedad dominicana, y es lo que Tavera Guzmán argumenta en la carta de renuncia que presenta, cuando él dice: nos hemos desviado de los objetivos estratégicos primigenios, o sea, primarios, que nos dieron a nosotros la oportunidad de gobernar este país, para bien o para mal, José Checo. Mira, la propia doctora Miriam Germán, estando dentro de la dirección de Magisterio Público, la Procuradora General, le hizo una advertencia a varios de sus funcionarios que ciertamente estaban aplicando el lawfare. ¿Cómo lo hacían? Bueno, un expediente lo daban a conocer, y daban a conocer también los interrogatorios, las declaraciones de esa persona, y lo paseaban por toda la prensa, hacían ruedas de prensa: lo acusamos de esto, está acusado de esto, y luego las declaraciones de los testigos. Y una persona que estaba acusada de un delito, como el con la propia acusación ya no tenía nada que hacer, porque estaba fusilado moralmente. Eso se llama llevar la política a la justicia, o mejor dicho, politizar la justicia. Y aquí hemos sufrido mucho de eso, especialmente en el actual mandato de las autoridades que tenemos. Hay que decirlo, Jenny Berenice ha perdido un poquito de prestigio porque se ha prestado a cosas. Y todos esos dirigentes del PLD que fueron sacados en calzoncillo y sacados con batería de periodistas, dista mucho esa acción contra el gobierno, o mejor dicho, con los pasados funcionarios del PLD, al tratamiento que le han dado a los PRMistas, cuya demora en la aplicación de la justicia es muy visible. Entonces, el lawfare se aplica cuando usted a un expediente lo politiza
y destruye a la persona que está encartado en ese expediente. Y aquí ha pasado muchas veces esa situación. El tercer caso de República Dominicana de corrupción, que es el caso emblemático, es el hermano del expresidente de la República, en este caso Alexis Medina. Alexis Medina tenía un entramado, una red, que valiéndose de la influencia de ser hermano del presidente, asistía donde los ministros y no podían decirle que no. No le podían decirle que no, señalado por crear una red de criminalidad organizada y un entramado societario mediante el cual traficó influencia aprovechando su parentesco directo con el entonces presidente de la República en el periodo 2012-2020. Ahí ustedes pueden ver a Fernando Rosa, ahí ustedes pueden ver a Freddy Hidalgo, ahí ustedes pueden ver la hermana de Danilo Medina, ahí ustedes pueden ver a Francisco Pagán, el señor que despachaba desde el famoso hotel aquel, después que se desayunaba, carísimo en ese hotel. El 10 días era que despachaba. Yo no me acuerdo del centro, de la corbata azul. ¿Quién era ese? Yo no me acuerdo de ese. Entonces, el próximo día 14 se cumplirán 10 meses de emitirse el fallo que condenó a 7 años de prisión a Alexis Medina, quien espera una apelación. Él está apelando esa sentencia. Ahí no encontraron nada pecaminoso contra Fernando Rosa, que se fue para su casa después de estar preso, José Checo. Ahí está la teoría tuya. Ahí está en su casa Freddy Hidalgo. Se chupó 18 meses preso. Ahí está Freddy Hidalgo en su casa. El del actor de ese grupo es Pagán, que dijo que no aguantó la presión. La hermana de Danilo Medina, esa que aparece, única mujer en la pantalla, ella también fue descargada. Ahí el único que quedó fue Alexis Medina, condenado a 7 años y que apeló la sentencia, José Checo. Mira, ciertamente el caso de Alexis Medina es sintomático, porque ¿cómo es posible que el presidente, enterado de las diabluras que estaba haciendo su hermano menor, él se aparecía en los hospitales y le decía a los directores, mira, las camas que se van a comprar aquí ya están pedidas a China? Sí. Y tú que estás frente al hermano del presidente, tú que eres director de un hospitalito, qué sé yo, de una provincia lejana, tú no vas a contrariar esa decisión. Se hacía acompañar de 2 ministros. Y se hacía acompañar del ministro de Salud. Pagán, te llevaba fulano, y entonces era... tenían que hacer mutis. Sí, tenían que mirar para otro lado. Por eso yo dije en una ocasión que a mí me parece que lo que le faltó a Fernando Rosa, mi querido amigo, el gordo, fue valor para pararse en 2 patas y decirle que no iba a entrar, porque realmente su organización, ¿cómo se llamaba esto? El FOMPER. El FOMPER, que es donde están los fondos estatales, patrimoniales del gobierno. Fondos patrimoniales del Estado, fueron tomados de relajo por este señor. Y Lucía Medina, que no aparece en ese expediente, también iba y tomaba ahí dinero. Recibió canonjías de esa organización. Sí. Entonces, toda esta gente, por ejemplo, a Freddy Hidalgo, lo acusaron de yo no sé de qué, pero Freddy se estaba cayendo muerto. Lo sacaron en calzoncillo. Sí. Y Pagán, que fue el hombre, el delator. El del restaurante. Pero de verdad que en ese momento, cuando yo vi, por ejemplo... el de los desayunos costosos. Cuando yo vi a este muchacho, en el momento mismo en que Danilo intentó reelegirse, que tenía un movimiento con 22 jipetas, un movimiento que tenía político tornado, con modelos de ahí de Colombia. Traía la modelo, la traía de Brasil. Y de Colombia. Y de Colombia, las megadivas. Megadivas. Tú sabes la cantidad de dinero que se gastaba en salones de belleza, en arreglo de uñas. No, y salarios. En salarios. O sea, ese muchacho se puso loco. Y Danilo también se puso loco al permitirle a este tipo que dispusiera supuestamente de 19 mil millones de pesos en todas las instituciones que él llegó, le involucró y festinó eso con corrupción. Entonces, Danilo ahora dice, yo no sabía nada, no conocía de eso, pero era tu hermanito el que estaba armando. Y eso, que no estamos hablando de los cuñados, Danilo, que se encargaron entonces de las redes eléctricas del país, de la generación de los combustibles
Había un cuñado de Danilo, ¿cómo que le dicen ese? El cuñado de Danilo, hermano de... ¿Qué pasó con él? Adiós, no, que era el hombre que se encargaba de dotar de todo lo necesario, hasta de las gomas de los vehículos, de la papelería, de todo. Un cuñado, hermano de la esposa de Danilo. Entonces, la corrupción en ese gobierno, en la parte final de ese gobierno, era muy palpable y le ha hecho un daño imponderable a la figura de Danilo. Vamos a ver los elementos que se tratan las acciones en justicia. La acusación de desfalco. El Ministerio Público acusa a la red de defraudar al Estado Dominicano por una suma de 5,000 millones de pesos mediante las licitaciones irregulares, tráfico de influencia y sobrevaluaciones de equipos y obras. También los delitos imputados son, los cargos incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, lavado de activos y soborno. Los implicados clave, además de Alexis Medina, el expediente involucra a la hermana Carmen Milady Magalis Medina Sánchez, es directora del FOMPER, es funcionario de primer nivel como Francisco Pagán, es director de la OISOE, y Freddy Hidalgo es ministro de Salud Pública y además era testaferro de Alexis Medina. La sentencia del caso, que ya se sentenció, ese caso, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional emitió una condena de 7 años de prisión contra Alexis Medina por delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Además, el estado actual del proceso, el caso se encuentra en una etapa de apelación cruzada, tanto de defensa, que busca la anulación de la condena, como el Ministerio Público, que solicita la pena máxima de 20 años. Apelaron la decisión entendiendo el complejo proceso judicial. Esa es la situación de ese caso, que es el caso Antipulpo, que permitió a la sociedad dominicana vivir momentos de angustia, momentos de no dormir, momentos de preocupación, y que le permitió, que cambió la inclinación del ejercicio del voto en los municipios, las provincias, los distritos municipales de la República Dominicana. Mira, el nombre de calamar, pulpo, antipulpo, todo eso está prohibido por la Constitución. O sea, no se puede denominar de manera peyorativa. Y esto, fíjense ustedes que lo que hay aquí es un circo, o mejor dicho, un zoológico con nombre de animales, que se le prohibió al Ministerio Público, y a pesar de que el Tribunal Constitucional se ha expresado, siguen poniéndole nombre de ese tipo, porque la intención manifiesta del Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de Alexis Medina, el Ministerio Público pidió 20 años y están tratando, ahora mismo le pusieron 7. ¿Por qué? Por algunas cosas. Ahí hay una apelación cruzada. Ahí sí apeló tanto el Ministerio Público, quien dice que pone la pena máxima, como Alexis Medina, que fue condenado a 7 años. O sea, una apelación en ambos, no quedaron conformes. Hay inconformidad en justicia. No quedó conforme el Ministerio Público, Wilson Camacho, de la PECA, ni quedó conforme tampoco el imputado, que fue Alexis Medina, que no está feliz con esos 7 años, que quiere que le digan: mira, tú eres inocente, vete para tu casa a disfrutar todo ese dinero. No. Mira, yo sé que la justicia dominicana ha estado, si se quiere, en muletilla. Ustedes han visto a que le da un motor en la pierna, le rompe el fémur por 4 partes. Tiene que durar por lo menos un año cojeando con una... Así anda la justicia dominicana, dando brincos, porque realmente yo no sé qué es lo que falla aquí. Y hemos visto desde el caso aquel penoso de la empresa brasileña, ¿tú recuerdas cómo se llamaba esa empresa? Odebrecht. Desde ahí estamos nosotros fallando con los delincuentes de cuello blancos en este país. Desde Odebrecht y mucho antes de eso, porque aquí hemos tenido corrupción, no solamente cuando Balaguer, cuando Trujillo no se podía hablar de corrupción, porque era un robo soberano, a la clara, pero cuando Balaguer, cuando llegó el PRM, aquí ha habido casos de corrupción. ¿Y qué ha pasado con esos casos de corrupción?
no pasa de ahí porque es difícil. La propia Jenny Berenice se expresó en un momento dado y dijo que era bien difícil atrapar un peje gordo en las redes de la justicia, porque aquí las instituciones son frágiles y no hay un pueblo empoderado que tenga sed de justicia, que vea esos casos y le dé seguimiento, y que si llega un corrupto a un restaurante, como pasa en otros países, que separa a la gente y deja ese corrupto solo cenando, pero aquí aplauden a todos los corruptos. Bueno, José Checo, tenemos el caso Calamar, que es otro caso que también está en fase final, una red de corrupción administrativa desmantelada por el Ministerio Público Dominicano, que habría defalcado al Estado por más de 19,000 millones de pesos. Ahí se discutió si eran 22,000 o si eran 19,000. Lo que se recuerda mentalmente de ese caso es que hay mucha gente que se le quitó tierra para obra, tierra que decían, te vamos a apropiar esa tierra, porque son de interés para el Estado Dominicano. Y eso lleva, José Checo, ese es el caso de Jean Alain. Ese es el caso de Jean Alain. Eso lo vamos a ver ahora. Pero mira, tú dices, me apropiaron la tierra. A mí hay que pagarme mi tierra. Yo tengo mi título de propiedad. Y lo que hizo Donald Guerrero, que es el implicado en ese caso, el ministro de Hacienda, que es el principal, que aprovechando su posición en el Ministerio de Hacienda operó un esquema de expropiación irregular de terreno, cobro ilegal de deuda del Estado y extorsión a banca de apuestas y juego de azar. Ese es el caso Calamar. Entonces ese señor Donald Guerrero, búscame todos los expedientes de todas las apropiaciones que de la época de Trujillo estaban pendientes de pagos, y le buscaron todo su expediente y él se dio cuenta que eran centavos lo que había que buscarlo para la época en que se produjeron esas apropiaciones. Y Donald Guerrero comienza a amanecer todos los días en esa oficina pensando que era trabajando, decían los compañeros. No, era urdiendo la trama de cómo iba a dar el zarpazo final de ese robo colectivo que se llevó a cabo ahí. Ese caso Calamar está en la etapa judicial. Ahí estaba metido el penco con la cuestión del asfaltado. Ahí estaba también metido José Ramón Peralta. Sí. Ahí estaba metido también el abogado Puerto Platino. Exactamente, Ángel Locuar. Y muchos otros que participaron de la coima. Mira, ahí hay un tipo que devolvió un dinero, devolvió unos 1,000 y pico de millones de pesos. ¿Qué le devolvió al Estado? Milo Jiménez. Claro, también. Milo Jiménez. Hay otros que devolvieron 800. Hubo otro, un pasado reformista, un dirigente reformista, que devolvió 800 millones. Y miren el grupo completo donde está ahí. Claro, porque es una red grande. Donald Guerrero es el tipo más cínico que yo he visto. Pero un hombre con dinero, José Checo, con dinero inmenso. Con una fortuna de más de... Yo creo que auto germánica de él, sí, propiedad de él. Entonces, en la etapa judicial dice que el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ordenó enviar a Guerrero a juicio de fondo, siendo el principal imputado de una lista de más de 30 involucrados, José. Más de 30 involucrados que están ahí. Ahí cogieron viejitos que le estaban dializando y le dijeron, pero tú tienes unos centavos aquí que tienes que venir a cobrar 15 pesos. Pero en el otro cheque habían 1 millón y 3 millones. Por eso ese entramado que está en pantalla, perjudicó al Estado Dominicano con 19,000 millones de pesos. Más de 19,000. Hay mucha gente que dice que son 22. Y entonces la posición de la defensa, los abogados del ministro rechazan la decisión judicial argumentando que la acusación carece de sustento jurídico. Eso dicen ellos, que carece de sustento jurídico. En la práctica, ahí se sacó al penco de ese expediente y tenía motivo para celebrar. ¿Te das cuenta cómo hay ahí un jueguito de colores, de partidos? El penco, el otro, el ex director aquí de administrativo de la presidencia, Danilo, Donald Guerrero, y estaba Ángel Locuar, y muchísima gente más, en una trama diabólica para expropiar terreno, pagarlo a precio de vaca muerta, quedarse a la mala con los terrenos y venderlo por otro lado. Las bancas de apuestas que tenían un cobro de miles de millones. Aquí hay más de 100,000 bancas ilegales. En este país hay casi 100,000
Si hay 90,000 legales, hay 100,000 que son ilegales. Y había un delegado que iba mensualmente a buscar centavos, sí, porque el dinero de la campaña, de las reelecciones, el dinero de la operatividad política hay que buscarlo en alguna parte. La campaña en la República Dominicana tienen un altísimo precio y un dinero que hay que buscarlo. ¿Quién va a pagar esta campaña? Todavía no lo sabemos. ¿Quién paga la campaña del 28? Cuando tú pasas, falta un caso, pero cuando tú ves así reunidos todos estos casos, ¿tú crees que Danilo Medina no sabía de estos rejuegos políticos y rastreros? Lo sabía. Mira, el último caso es el caso Medusa, que es un monumental proceso judicial por corrupción administrativa destapado en el 21, cuyo principal imputado es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien ocupó el cargo durante el segundo mandato del presidente Danilo Medina. A ese señor el expediente tiene 12,000 páginas. Eso se ha agotado en justicia. A ese le acusa de soborno y extorsión, cobro de comisiones ilegales a contratistas y proveedores, malversación de fondos, falsificación y sobrevaluación. ¿Y cuál es el estatus de ese proceso? Que ese proceso no se sabe si fue vencido por el tiempo, si ya perimió en justicia. Me gustaría que el director nos ponga cuáles son las conclusiones de todos esos casos de corrupción, el documento conclusivo que tenemos nosotros de ahí. ¿Tú sabes quién hundió a Jean Alain? Sí. El señor Moyas. Hundió a Jean Alain, que lo delató. El delator. El delator. Cada uno de esos casos tiene un delator. El administrativo de la Procuraduría estaba ahí, una serie de elementos que estaban ahí con Jean Alain, sí, y que luego se viraron con delación premiada, y sin embargo este tipo quiere que ese caso lo anulen por haber perimido el tiempo. ¿Cuáles son las conclusiones? Independencia del Ministerio Público. El viral más significativo ha sido la designación del Ministerio Público enfocado en investigar casos de corrupción administrativa. Hay una reforma constitucional que se hizo con esos fines y eso se debatió en la República Dominicana, y también todavía Jenny Berenice se sigue pensando que ella es independiente. Recuperación de patrimonio público, como decía José Checo, mucho dinero se devolvió, muchas propiedades en naturaleza. Y se pagó un equipo de profesionales. Hay abogados que recibieron un % de eso. Sí. Se prioriza no solo la judicialización, sino el reintegro al Estado de los fondos defalcados mediante acuerdo judicial y decomiso, habiéndose recuperado sumas millonarias. Reforma institucional y transparencia, la modernización de los portales de la compra de pública. La compra y contrataciones ya es un filtro que no teníamos nosotros en la República Dominicana. Actualización del marco jurídico, que también está en compra y contrataciones, que hay una constante revisión y adecuación de las leyes para tipificar nuevas modalidades de delito financiero y crimen organizado. Y finalmente, participación ciudadana, el fomento de la libre expresión, la protección a denunciantes y al escrutinio social son considerados clave para exponer irregularidades e impulsar la reforma. Este ha sido un programa basado en el hecho cómo están los casos de corrupción que pesan tanto en lo que es la sociedad en República Dominicana. Regresamos mañana. Y que deja mal parado a todos los políticos del sistema nacional, porque ninguno puede decir, aquí hay un hombre honesto, ninguno puede decirlo. Ya, nos vemos.